Vamos a realizar un proceso de reciclaje donde a nosotros nos llega todo revuelto y tenemos que separar las botellas de plástico, las latas y el papel. Y todo esto lo vamos a hacer con procesos. Entonces, lo que necesitamos es que nos llegue las latas, el plástico. Vamos a usar llegada de material o llegada de artículo. Llegada de artículo. Aquí puede ser una lata, puede ser una botella plástica o puede ser papel. Luego nosotros tenemos que separarla, pero primero tenemos que decir, esto va a ser artículo. ¿Sí? Le vamos a aplicar un símbolo. Vamos a tener esto que es como que fuera basura, digamos, y nosotros lo tenemos que separar. Listo. Entonces vamos a decir que llega a razón de cada artículo, ¿sí? Va llegando cada minuto. ¿Sí? Cada minuto de forma exponencial. ¿Sí? Entonces tenemos la llegada del artículo, ¿sí? Está asociado al artículo y el tiempo entre llegadas es de 1 minuto. Luego vamos a decir que tenemos un proceso donde vamos a procesar el papel. Tenemos otro proceso de latas y tenemos otro proceso de plástico. ¿Sí? Entonces tenemos 3 servidores y cada uno va a procesar de diferente manera. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues lo va a cortar el papel, va a aplastar las latas, no sé, va a cortar el plástico también. Entonces vamos a decir que para el papel tiene una distribución uniforme entre 5 y 7 minutos. Que termine el trabajo que ya empezó. El proceso de las latas va a tener una distribución triangular, es decir, se va a tardar mínimo 4 minutos en aplastarlas, por lo regular se tarda 5 y lo más que se puede tardar son 6 minutos. ¿Sí? Tengan cuidado con los apóstrofes, termine el proceso que ya empezó. Y el plástico igual se va a cortar como en 2-3 minutos. Podemos decir que es una distribución random. O digamos que se tarda 3 minutos, solo 3 minutos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Lo vamos a conectar todo. No le voy a poner ninguna configuración para que veamos qué es lo que pasa. Salida de... ¿cómo se podría decir? Podríamos... salida. Cuando ya salga acá se van a ir a sus camiones correspondientes y ya.
el papel se va para el reciclaje de papel, las latas al reciclaje de latas y el plástico al reciclaje de plástico. Listo, ahora lo vamos a correr un día. Llega la basura, ¿sí? Se va a cualquiera, no le hemos dicho a dónde tiene que ir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un nodo en donde vamos a separar el artículo que lleva, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle separación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la separación nosotros le vamos a asignar en primer lugar hacia dónde se va a ir, ¿sí? Va a decidir si es lata, se va a ir a lata, si es papel, se va a ir a papel, si es plástico, se va a ir a plástico. Pero antes de todo eso, nosotros tenemos que decirle a este artículo qué va a ser, si va a ser plástico, si va a ser papel, si va a ser, pues, lata, ¿sí? Entonces vamos a modificar una propiedad que se llama prioridad, ¿sí? Entonces, ¿dónde se lo podemos setear? Se lo podemos setear en el nodo de salida. Cuando llegue el artículo y cuando salga por este nodo, ¿sí? Cuando salga, podemos decirle que le cambie su prioridad. Entonces vamos a decir que la prioridad 1 va a ser papel, prioridad 2 va a ser lata, prioridad 3 va a ser plástico, ¿sí? Vamos a hacerlo también con procesos. Entonces, también lo podemos hacer con una asignación de estado, como ya lo vimos, pero lo vamos a hacer con procesos. Entonces, creamos un nuevo proceso. El proceso se va a llamar asignación de tipo de artículo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a decidir y le vamos a asignar al model entity una prioridad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar la variable que nosotros queremos cambiar? Se llama model entity prioridad. La seleccionamos y el valor que le queremos dar es, le podemos dar una variable discreta, ¿sí? Entonces, acá si nosotros queremos hacer alguna otra asignación, podemos agregar y asignar, o sea, podemos asignar varias cosas, no podemos solo asignar prioridad, sino si nosotros queremos asignarle imagen o algo, también lo podemos hacer. Entonces, como solo vamos a hacer una asignación, solo vamos a modificar el valor de la expresión, le podemos poner una random discreta y el primero va a ser 1. 1 que va a ser papel, tiene una probabilidad de ser de un 50%. Entonces vamos a poner 0.5. Luego va a estar 2, que van a ser latas, va a tener un 2%, un 20%. O sea que un 20 como es acumulativo sería 50% más 20% sería 70, ¿verdad? 0.7. Y luego prioridad 3 tendría un 30% y como es acumulativo sería 30% más 70% sería 1. Entonces lo que menos vamos a tener serían latas y lo que más vamos a tener sería papel. Listo.
Entonces ya hicimos nuestro primer proceso, se llama asignación tipo de artículo, y donde nosotros vamos a mandar a llamar a ese proceso. Nosotros queremos que cuando llegue un nuevo artículo, se ejecute ese proceso. Entonces yo lo voy a ejecutar en este nodo. Podemos ejecutarlo en el source o en los nodos, en los servidores o en los nodos de entrada o de salida. Yo lo voy a asignar en el nodo de salida del source. Entonces seleccionamos el nodo de salida y en Add-on Process Triggers, cuando entró, ¿sí? Cuando entró al nodo, que llame a asignación tipo de artículo, ¿sí? Listo. Entonces ahora, solo para ver qué prioridad lleva, vamos a agregarle una label, ¿sí? Entonces podemos poner status label, solo para saber qué prioridad es. Está asignado a esto, entonces lo seleccionamos y luego dibujamos el status label, ¿sí? Entonces cuando seleccionamos el label, tiene que decir aquí que está, que pertenece a artículo. Entonces en la expresión vamos a colocar prioridad, ¿sí? Entonces vamos a saber qué prioridad es el artículo que entró. Vamos a poner un poquito más lento. Sería de prioridad 2. Lo hice muy para acá arriba. Prioridad 2, que sería, si este era 1, este era 2 y este era 3. Entonces prioridad 2 era latas. Si se dan cuenta, no estamos asignándolo, no lo estamos separando aún, solo estamos viendo qué tipo de artículo es el que está llegando. Dos, que serían latas. 2, que serían latas. 1, que sería papel. 2 serían latas. 2 latas. 3 plástico. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener acá en separación, tenemos que decir, ¿sí?, que para dónde se vaya cada uno de estos artículos. Entonces vamos a hacer un nuevo proceso que se va a llamar separación. Separación de artículo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero tenemos que ver qué es. Y para saber qué es, tenemos que decir en decisión. Vamos a tomar una decisión si es 1 o si es 2 o 3. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer otra decisión. Dentro de la decisión, solo seleccionan y ustedes se colocan donde lo quieren poner y le dan clic. Entonces primero va a decidir si es 1, se va para este camino. Si no es 1, se va para abajo. Entonces si no es 1, va a decidir. Si es 2, se va a ir para este camino y si no, se va a ir para este camino. Entonces sería 1, el camino del 1, el camino del 2 y el camino del 3. Entonces luego de que va a decidir, ¿sí?, para asignarlo, seleccionamos la decisión y aquí donde dice qué tiene que decidir en una condición o en una probabilidad. Nosotros queremos ver en una condición. Entonces se va a llamar model entity punto prioridad igual a 1. ¿Sí? Si es 1, se va a ir para acá. Si no, se va a ir para acá. Entonces aquí en la segunda decisión tenemos que decir
si model entity punto prioridad es igual a 2. Si es 2, se va a ir por este camino, y si no, se va a ir por este camino. Luego de que ya decidimos si van a ser papel, si va a ser latas o si va a ser plástico, tenemos que asignarle el nodo a donde se va a ir. Entonces podemos utilizar este que se llama setNode, ¿sí? setNode. Y aquí le decimos que se vaya al nodo de input papel, ¿sí? setNode input latas, setNode input plástico. Listo, entonces ya tenemos que se vaya a papel si es 1, que se vaya a lata si es 2 o que se vaya a plástico si es 3. ¿Y dónde vamos a mandar a llamar ese proceso de separación? Aquí en este nodo, en el nodo de separación. Entonces le vamos a dar aquí en Add-on Process y cuando entre, que separe el artículo. Dos latas. Dos latas. Uno papel. 3 plásticos. Si se dan cuenta, ya lo separó y ya se están procesando en cada uno de sus servidores. Pero sigue viéndose como basura o como, sí, todo junto. Entonces también tenemos que hacer una asignación para que sea papel, para que parezca lata y para que parezca plástico. Entonces también vamos a hacerle una asignación acá en este nodo con un proceso que se llame, vamos a crear un proceso para cada uno. Entonces este proceso nuevo se va a llamar ver papel, ¿sí? Ver papel. Y lo único que vamos a hacer es asignar, hacer una asignación. ¿Qué es lo que vamos a asignar? Una imagen. Entonces se va a llamar model entity punto picture y le vamos a poner el valor de 1. ¿Sí? Ahorita todavía no hemos agregado las imágenes, pero el index 1 va a ser para papel. Luego vamos a crear otro proceso que se va a llamar ver latas y lo mismo vamos a asignar al proceso la variable model entity picture y que sea 2, ¿sí? Y el otro proceso se va a llamar ver plástico una asignación y se va a llamar model entity picture nuevo valor 3. El index 3 va a ser para el plástico. Entonces lo que vamos a hacer es mandar a llamar a estos procesos, que solo es una asignación, dentro de nuestra separación. Vamos a utilizar este execute antes de que se vaya al nodo, que le cambie la imagen. Execute proceso ver papel, que es el primero. Execute antes de que se vaya al nodo, ver latas y el último, ¿sí? Ver plástico. Entonces tenemos nuestro proceso y ya no tenemos que agregar otro a los nodos. Entonces aquí dentro de este mismo proceso podemos mandar a llamar otros procesos, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a ver qué pasa.
Primero tenemos que asignarle aquí los index para que cambien, ¿sí? Vamos a cambiarle aquí agregar símbolo adicional, agregar símbolo adicional, agregar símbolo adicional, para que sean el de papel va a ser 1, latas y plástico. Ahora sí, vamos a ver, llega la... Dice que estamos cambiando mientras va por el link, entonces puede pasar algo, pero es una advertencia nada más. Vamos a dar continuar. La lata acaba de pasar aquí a su proceso. Y así es como se utilizan los procesos.